Parar. Todo 180. Solma suspendido. Facebook. Arranca la mañana informativa y de entretenimiento en esta radio. Todo noticias. Todo noticias. Un espacio de información. Invitados. Entrevistas. Servicio social. Asesoría jurídica. Opiniones. Comentarios. Oyentes. Entretenimiento y muy buen humor. Para empezar bien la jornada. Todo noticias, de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 11 de la mañana. Solo aquí, en esta radio. Reflexión y opinión en El Comentario, con Álvaro Hernández. La decisión fue remitir el proyecto de ley al presidente de la República para su sanción y promulgación. Este texto que deberá sancionar y promulgar es el que se encuentra firmado por el presidente de la Cámara y el presidente del Senado de la República. Bien, después de meses de desgaste político en Colombia, un desgaste político, jurídico e institucional, la Corte Constitucional de Colombia ha sepultado de una vez por todas las 6 objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la promulgación de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, la que conocemos como JEP. Lo que ha determinado la Corte es que los 47 votos que se obtuvieron o que obtuvieron los defensores de la paz en el Senado, pues conformaban una mayoría necesaria para tumbar esas objeciones, teniendo en cuenta que el total de votos en la Cámara Alta se había modificado por cuenta de 2 curules que estaban anuladas, la del congresista Iván Márquez del partido FARC, que nunca se posesionó, y la de Aida Merlano, contra quien la Fiscalía profirió una orden de captura antes de posesionarse por corrupción al sufragante agravado. Así las cosas, la Corte concluye que el total del número de curules en el Senado es de 106 y no de 108, lo que significa en las matemáticas electorales, en la matemática de la Corte, que también había que restar 14 escaños de los parlamentarios que presentaron un impedimento para votar esas objeciones. Esto obviamente modifica sustancialmente la mayoría absoluta que deja el quórum en 94 senadores, donde la mitad más uno pues es 47, que es precisamente la votación que se obtuvo, el número exacto de votos que alcanzó la oposición al gobierno en el recinto del Senado. Dice el razonamiento que hace la Corte que el análisis del alcance de la expresión curules no pueden ser reemplazadas para concluir que los senadores que no se posesionaron pues no adquieren la capacidad jurídica para ejercer ese cargo y las funciones, de modo que los cargos puedan quedar vacantes temporalmente, es lo que ha dicho uno de los magistrados, el magistrado Antonio José Lizarazo. Lizarazo ha ido incluso mucho más allá y dice que el artículo 134 de la Constitución establece que en ningún caso podrán ser reemplazadas las curules de quienes tengan una medida de aseguramiento en su contra por hechos relacionados con corrupción, y ese es precisamente el caso de la senadora Aida Merlano, a la que no se le podía en este caso reemplazar esa curul. En esa decisión la Corte reiteró cuáles son las reglas para determinar quiénes cuentan en el quórum en el Congreso, y la estableció en estos 4 puntos que me parece muy interesante porque pues con esto también aprendemos todos. Mire, dice la Corte lo siguiente: primero, que hayan sido elegidos, ya que a partir de allí pues adquiere la investidura, ¿correcto? Que haya, además de ser elegido, por supuesto, ¿no?, que haya tomado posesión del cargo, porque si no lo hace, pues no puede ejercer esas funciones. En este caso, ¿dónde está tipificado pues este caso? En Iván Márquez, porque Iván Márquez no asistió a la toma de posesión, de él se sabe más bien poco, y quiere decir pues que él no aparece ni suena ni truena. Entonces, en ese caso, él no asistió, no, a pesar de que fue elegido por cuenta de las 5 curules que se le dieron a la FARC en el acuerdo de paz,
pues Iván Márquez no adquirió la investidura. Tampoco tomó posesión del cargo porque pues si no lo hace no puede ejercer las funciones del cargo, es decir, votar. Y que no esté incurso en causales de impedimento o recusación, que son los 14 senadores que se declararon impedidos para votar, y el cuarto, que no estén condenados por delitos o con medida de aseguramiento en los casos que enuncia el artículo 134 de la Constitución. La votación en la Corte quedó de la siguiente manera: 7 votos votaron a favor, ¿no?, de hundir definitivamente las objeciones, y un magistrado, el magistrado Luis Guillermo Guerrero, pues hizo salvamento de voto. La decisión fue remitir el proyecto de ley al presidente de la República para su sanción y promulgación. Este texto que deberá sancionar y promulgar es el que se encuentra firmado por el presidente de la Cámara y el presidente del Senado de la República. Bueno, y después pues vienen los pronunciamientos, ¿no? Ustedes saben que quien presentó esas objeciones fue el presidente Iván Duque, seguramente, solo yo creo que lo intuimos todos los colombianos, por indicación de quien lo puso ahí, de Álvaro Uribe Vélez, que como todos saben, pues es un hombre que se ha venido lanzando ristre contra la Jurisdicción Especial para la Paz, habida cuenta de que se ha convertido la jurisdicción en un órgano donde se supone que los actores de la guerra van a contar lo que hicieron y lo que dejaron de hacer, ¿no? Porque ahí también están compareciendo servidores públicos como soldados, como por ejemplo mandos altos y medios de las fuerzas militares, que pues también están contando que se les obligaba a hacerlo de la vista gorda cuando veían, por ejemplo, una incursión paramilitar, ¿no? Simplemente ellos lo que hacían era despejar la zona y no entenderse con estos grupos que llegaban a masacrar poblaciones completas. Entonces, lo que está absolutamente claro en este momento es que el presidente Iván Duque no tiene otra alternativa, no le queda otra alternativa, porque esto es un mandato, ¿no? No le queda otra alternativa que pues promulgar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, simple y llanamente. Escuchemos al presidente Iván Duque, cuál es la reacción que él tiene, ¿no? La decisión que toma la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos, y así seguiré procediendo todos los días de mi vida. Bueno, haga lo que quiera, haga lo que le dé la gana, señor presidente, pero